El castigo de Hasse. Antes de salir para la oración de la primavera, los sacerdotes se dirigieron a Hasse en carruajes proporcionados por la compañía Gilberta y custodiados por soldados. Se me permitió hablar específicamente con papá ya que era él quien traía a los soldados al templo, y una vez más, fueron reunidos por la entrada trasera del templo que era la entrada principal desde la perspectiva de la ciudad baja. Gunther, te pido ayuda una vez más, dije con una amplia sonrisa mientras papá se arrodillaba ante mí, una expresión seria en su rostro. Puedes contar conmigo. Me aseguraré de que todos lleguen a salvo. Tienes mi confianza. Que nos encontremos de nuevo en Hasse. Mientras hablaba con los soldados, Marte y Delia se despidieron con lágrimas en los ojos, ya que se habían acercado mucho durante el invierno. Tore y Rick, por otro lado, miraban más allá de la emoción por regresar a Hasse, mientras que los sacerdotes recién asignados al monasterio parecían nerviosos por dejar Ehrenfest por primera vez. Por la mañana, un par de días después, los carruajes que transportaban a Ferdinand y a mis ayudantes y cocineros se dirigieron a Hasse también. El intervalo de 2 días era para dar cuenta de una carta que Benno estaba entregando al alcalde de Hasse, en la que se esbozaba la fecha en la que llegaríamos para castigar a los culpables de traición. No necesitábamos esperar una respuesta ya que era un decreto oficial con el sello del archiduque. Me dirigiría a Hasse con la bestia alta por la quinta campana y para entonces, la carta probablemente ya habría llegado. Los ciudadanos probablemente estaban demasiado asustados y ansiosos para pensar siquiera en almorzar ahora mismo. Y con toda honestidad, yo tampoco me sentía muy bien. Me estaba viendo obligada a anunciar los crímenes de la ciudad y a condenar al alcalde. Aún pensando en el futuro de Hasse, dejé mi pluma y le pasé un montón de papel para escribir a Fritz. Este es el texto para el libro ilustrado de invierno. Por favor, entréguelo a Wilma y pídale que termine las ilustraciones mientras hago la oración de primavera. Ya les había pedido a Fritz y Gil que terminaran los libros de ilustraciones de otoño e invierno para la ceremonia de la Unión de las Estrellas, que tuvo lugar a mitad del verano. Las ilustraciones del volumen de otoño estaban casi terminadas, y solo faltaba imprimirlas ahora, pero acababa de escribir el texto del volumen de invierno. Como la mayoría de mis asistentes fueron enviados temprano en la mañana, los únicos que quedaron en mis aposentos fueron Fritz, que dirigiría el taller, y Fran, que iría conmigo en mi bestia alta. También había varios de los sacerdotes grises que normalmente trabajaban en el taller con nosotros, todos ellos tenían experiencia sirviendo a los sacerdotes azules. Esto no fue una coincidencia, sino más bien el resultado de un esfuerzo deliberado ya que Ferdinand almorzaría aquí, habiendo enviado ya a sus asistentes y chefs a Hasse. Entonces, Fran, ¿cómo va la comida? Pregunté. Estoy seguro de que Hugo lo está haciendo bien, pero quería asegurarme. Como ella había salido para la oración de primavera, el almuerzo de hoy estaba siendo preparado por Hugo y otro ayudante, con el permiso de Freida y el maestro del gremio. Había terminado de entrenar a su sustituto en el restaurante italiano, y había aprovechado la oportunidad para ayudar aquí y fortalecer su relación con la hija adoptiva del archiduque. Es una cocina desconocida para él, pero como no es muy diferente de la directora del orfanato, le va muy bien. El sumo sacerdote seguramente también estará satisfecho. Eckhart y Justus, también, me imagino. No había sido necesario invitar a Eckhart y Justus a comer ya que saldríamos a la quinta campana después del almuerzo. Pero ya me habían enviado una ordonanza expresando lo mucho que deseaban disfrutar de la comida aquí, así que declinar no había sido realmente una opción. Más importante aún, Lady Rosemine. Querrá escribir la otra carta pronto si desea terminar antes de que llegue el sumo sacerdote, observó Fran. Y tenía razón. Llegué a escribir la carta que quería que Hugo entregara a Freida. En ella, le agradecí por prestarnos los 2 chefs y añadí un menú de temporada para el restaurante italiano, señalando que vendría a comer allí una vez que la oración de primavera terminara. Una vez que terminé, sellé la carta y se la di a Fritz. Dale esto a Hugo cuando le pagues por su trabajo, si es posible. Dígale que deseo que se lo entregue a Freida. Un pequeño timbre vino de más allá de la puerta, indicando la llegada de un visitante. Era la campana de Ferdinand. Fran abrió la puerta y entró con Sam, Eckhart y Justus.
Mis disculpas por haberle hecho cargar con los preparativos del almuerzo, Rosamine. Está bien. ¿Me permites viajar a Hasse por la Bestia Alta a pesar de que es egoísta hacerlo? ¿Tienes mi gratitud, Ferdinand? Eckhart siguió a Ferdinand con una amplia sonrisa. Y siento que nos hayas preparado un extra. ¿Es mezquino por mi parte desear que parezca al menos un poco culpable por esto? Es tan comilón como Karstedt. Después de terminar una comida hecha por Hugo por primera vez en años, era hora de beber el té preparado por Fran y discutir la próxima visita a Hasse. Necesitábamos poner al día a Eckhart y Justus sobre la situación, así que una vez que me aseguré de que todos tocaban las herramientas mágicas de bloqueo de sonido proporcionadas por Ferdinand, empecé a explicar. Después de todo, la raíz de nuestros problemas había sido mi entusiasmo por difundir la impresión a través de monasterios con orfanatos y talleres que me resultaran fáciles de visitar. Era una tonta, comencé. En ese momento, acababa de ser bautizada y sabía muy poco sobre el funcionamiento de la sociedad noble. Era tan ignorante que asumí que íbamos a contratar a obreros de la construcción de la ciudad baja para construir el orfanato y el taller desde cero, y tal vez lo hubiéramos hecho si esas hubieran sido las únicas cosas que pedí. Pero no. Pedí un templo en miniatura. Y ya que eso significaba que sacerdotes vestidos de azul con sangre noble lo visitarían, las costumbres nobles exigieron que el monasterio se construyera como un edificio blanco. Si hubiera sabido más sobre los nobles, no habría pedido un monasterio. No habría hecho tal petición durante una comida a la que hubiera invitado a otros. Ferdinand asintió. Imagino que Sylvester tampoco habría actuado tan precipitadamente, si no hubiera estado tan satisfecho con la comida. Debería haberle dado más consideración a su limitada familiaridad con la cultura noble. Normalmente su trabajo era detenernos a Sylvester y a mí cuando nos adelantábamos, pero en ese momento, asumió que yo había aplacado a Sylvester y a él con la comida para hacer mis demandas desde una posición con más influencia. En el interior, incluso se alegró de verme actuar más como un noble, haciendo uso de tramas y manipulaciones. Verdaderamente, pueden ocurrir increíbles malentendidos cuando dos personas consideran una situación desde sus propias perspectivas. Como resultado, un monasterio fue construido en Hasse el mismo día. Eckhart abrió los ojos sorprendido por la profunda tradición detrás del monasterio, mientras que Justus se inclinó hacia adelante con emoción. Oh. La verdad siempre está llena de sorpresas, ¿eh? Por eso la recopilación de información nunca envejece. Entonces, ¿qué problemas trajo esto? Cuéntamelo todo. Los artesanos de la ciudad baja habían trabajado juntos para amueblar el monasterio de Hasse y hacerlo habitable. Para los sacerdotes. Yo también intenté llevar a los huérfanos dentro, pensando que así se salvarían del maltrato brutal y se aliviarían las cargas de Hasse. Salvamos a 2 niñas y a sus hermanos que estaban a punto de ser vendidos por los nobles, pero mis acciones pusieron a Hasse en una posición extremadamente peligrosa. Ni siquiera lo supe hasta que la gente de la compañía Gilberta me dijo que los huérfanos de Hasse se consideraban propiedad compartida de todos en la ciudad. ¿Quién podría culparte por no saber cómo se trata a los huérfanos allí? Aquí en Ehrenfest, los huérfanos bautizados son atendidos por talleres, dijo Justus, ganándose una mirada de sorpresa de Eckhart. Parecía que no era normal que los nobles supieran cómo trataban a los huérfanos más comunes en otros lugares. Desafortunadamente, el alcalde de Hasse creía que podía hacer cualquier cosa con el apoyo del antiguo sumo obispo. Asumió erróneamente que tenía un poderoso respaldo, y por lo tanto atacó el monasterio para recuperar a las niñas. Increíble. Pero el monasterio es un edificio blanco que fue construido por el mismo Lord Ferdinand. Eckhart exclamó, con la voz un poco alterada. Asentí con la cabeza. Los edificios blancos para que vivieran los nobles solo podían ser construidos por miembros de la familia del archiduque que tuvieran su permiso explícito, así que atacar a uno era tratado de la misma manera que atacar a la familia del archiduque. Yo tampoco lo sabía, pero la ignorancia de la ley no era excusa. Nadie resultó herido gracias a la magia de protección del monasterio, pero, sin embargo, Hasse había cometido traición. Entonces deben ser destruidos de inmediato. Eckhart exclamó de nuevo, sacando la cinta y levantándose de su asiento.
Pero Ferdinand lo detuvo con un suspiro. Cálmate, Eckhart. Estoy usando a Hasse como una experiencia de aprendizaje para Rosamine. No lo destruyas antes de que ella haya sacado todo lo que pueda de esta oportunidad. ¿Lo estás usando como una experiencia de aprendizaje? En efecto. Ahora que Hasse ha cometido traición, es una ciudad sin futuro, no importa si se destruye o se salva, dijo Ferdinand con una risa. Esto hace que sea la oportunidad perfecta para que Rosamine aprenda a utilizar sus recursos humanos, a maniobrar asuntos para alcanzar su objetivo deseado, a castigar a los delincuentes y a comprender las consecuencias que tienen sus acciones. Le di una tarea. Si ella no desea ver a Hasse destruido, entonces depende de ella el desarrollo de una facción que se oponga al alcalde y lo aísle como un traidor. Lo que haremos aquí es ejecutar al alcalde y a su facción, no es necesario que los destruyan ustedes mismos. Eckhart frunció el ceño confundido y me miró. Pero los plebeyos que atacarían un edificio blanco son una plaga para la sociedad. No hacen más que daño. ¿No es justo eliminarlos de este mundo? Rosamine, ¿por qué demonios los proteges? Como uno podría probablemente decir de las palabras de Eckhart, mi perspectiva del mundo era completamente diferente a la de un noble. Incliné mi cabeza en el pensamiento y traté de explicar el razonamiento detrás de mis acciones, a pesar de que no esperaba que él se identificara con ellas. Donde fui criada, los gobernantes existían para proteger a sus ciudadanos. No entiendo qué línea de pensamiento te lleva a querer destruir tan fácilmente una ciudad entera de gente que se supone que estás protegiendo. Una vez que matas a alguien, se va para siempre. ¿No es mejor dejarlos vivir y arrepentirse de sus errores? ¿Dejarles vivir? ¿Con qué fin? Preguntó Eckhart, frunciendo su frente en confusión. Sinceramente no parecía entender lo que estaba hablando. Los plebeyos pagan impuestos a los nobles, ¿no es así? Por lo tanto, pueden beneficiarse de mantenerlos vivos. El castigo que le sugería Sylvester fue aumentar sus impuestos durante 10 años. Parece que los plebeyos y los nobles son fundamentalmente diferentes, respondió Eckhart, acariciando su barbilla en pensamiento. Sabía que yo había sido criada como hija de un soldado, así que parecía que lo atribuía a nuestros distintos orígenes. Tienes razón en que el archiduque protege a sus ciudadanos. Les da un lugar donde vivir y se asegura de que la tierra esté llena de maná. Sin embargo, mientras que los plebeyos son aceptados como ciudadanos y se les permite quedarse aquí a cambio de pagar impuestos, lo que más importa es su obediencia. No hay necesidad de mantener vivos a los traidores que no pagan al archiduque el respeto y la gratitud que se le debe. El archiduque usó su maná para revitalizar la tierra, tanto haciendo como asegurando la tierra para que la gente viva en ella. Era aparentemente normal que aquellos en un ducado que se levantaban contra los nobles a pesar de ser mantenidos vivos por su gracia y maná fueran ejecutados en el acto. Hay más de 1000 personas que viven en Hasse y sus alrededores, e incluso si se excluye a los agricultores que no estuvieron directamente involucrados en el ataque, eso deja todavía más de 200 personas, respondí. Si Hasse fuera destruido, ¿no recibiría menos impuestos? ¿No perjudicaría en última instancia tanto al archiduque como a los nobles? Intentar convencer a un noble por razones morales no funcionaría, ni tampoco intentar explicar que los plebeyos seguían valores diferentes. Así, lancé un ataque sobre la base de los impuestos sobre las pérdidas materiales. Pero, tristemente, incluso eso no tuvo ningún efecto. No nos perjudicaría en este momento, respondió Ferdinand al instante. Realmente no sería un problema en absoluto, añadió Justus. Ambos habían respondido tan rápidamente que, por un segundo, solo pude parpadear como respuesta. Ferdinand frunció el ceño con desagrado y luego continuó. Actualmente carecemos de nobles y sacerdotes, y no tenemos suficiente maná para vitalizar completamente la tierra. Estamos siendo forzados a extender nuestro maná lo más delgado posible para preservar las vidas de nuestros ciudadanos. Podemos tener un poco más de margen con el maná ahora que has entrado en el templo y estás realizando la oración de la primavera, pero todavía hay más plebeyos que agotan el maná que nobles que lo proporcionan. En este sentido, perder una sola ciudad no supondría ningún problema. De hecho, sería beneficioso para nosotros.
Espera un segundo, exclamé, parándome reflexivamente con total incredulidad ante lo que acababa de oír. No te pares tan abruptamente. Es antiestético, regañó Ferdinand, mirándome fijamente antes de continuar. He escuchado tu punto de vista y por respeto no ejecuté a ese grosero y tonto alcalde en el acto. ¿No es esto en su beneficio, permitiéndole salvar al resto de la ciudad como le plazca? Mi primer pensamiento fue llamar a Ferdinand cruel o incluso monstruoso, pero la realidad era que estaba siendo el más considerado de todos los nobles de aquí, había escuchado mi opinión y estaba haciendo todo lo posible para acomodarla. Pero a Eckhart no parecía gustarle mucho ver a Ferdinand reprimido de esta manera, y me miraba con insatisfacción. Rosamine, el mundo estará mejor sin tontos que lleven armas contra la familia del archiduque, la misma gente que los mantiene vivos. No hay necesidad de agobiarse por salvarlos. Sería mejor lavarse las manos y deshacerse de ellos por completo. No, Eckhart, dijo Justus, creo que mi señora tiene la idea correcta de exprimirlas hasta secarlas durante la próxima década. Pasan muchos años antes de que los plebeyos tengan edad para pagar impuestos, así que no queremos perder muchos de ellos. Ya sabes lo rápido que mueren los plebeyos cuando incluso una enfermedad menor comienza a propagarse. Tenemos que planear para ese tipo de cosas. Para un oficial de impuestos, su respuesta fue muy personal. Me desplomé sobre mis hombros tristemente. Me parecía imposible acostumbrarme a la forma en que los nobles pensaban las cosas. Creo que ya es hora de que nos vayamos a Hase. Ejecutaremos a la facción del alcalde como traidores y en el proceso, veremos cuánta gente se ha movido esa trama tuya, Rosamine. Solo puedo esperar que la facción antialcalde haya crecido significativamente en número, dijo Ferdinand con una mueca de desprecio. Era como si un tornillo de banco estuviera apretando mi cabeza. Sacamos nuestras bestias altas en la puerta del templo. Fran y Zam estarían sentados en los asientos traseros de mi pandabus, mientras que Brigitte estaría en el frente conmigo. En este punto, era como si el asiento de pasajero de Leslie existiera básicamente solo para ella. «¿Milady, le importa que cargue esto en su bestia alta?» Justus preguntó, haciendo que algunos sacerdotes grises cargaran unas cajas grandes que tenían candados de aspecto muy intenso. Eran lo suficientemente grandes como para que un hombre adulto apenas pudiera cargarlas, lo que las hacía demasiado voluminosas para llevarlas en una bestia tradicional y del tamaño perfecto para que yo me sentara en ellas. Ciertamente, adelante. No me importa. Fran y Zam pusieron las cajas en Leslie para mí, pero cuando fui a meterme, Justus vino con una amplia sonrisa en su cara. Por favor, permítame montar en su bella bestia alta también, milady. Justus. Ferdinand rugió, su voz golpeando a Justus como un trueno. Exactamente lo mismo había sucedido durante el Festival de la Cosecha. ¿Justus nunca aprende en serio? Me pregunté a mí misma. Pero al verme colgar la cabeza, simplemente amplió su sonrisa. Estas cajas me han sido confiadas, y no puedo dejarlas desatendidas. ¿Sabe lo valiosas que son, verdad, Lord Ferdinand? ¿Realmente cree que sería aceptable no tener a un erudito en espera? Preguntó Justus, hinchándose el pecho como si estuviera orgulloso de la trama que había urdido. La expresión de Ferdinand se oscureció como si estuviera conteniendo el impulso de soltar un tremendo rugido. Tanto él como Justus se miraron durante unos 10 segundos, y luego Ferdinand finalmente volvió su mirada hacia mí. Rosamine, no prestes atención a Justus durante el viaje. Si permites que te distraiga, seguramente caerás del cielo. Y eso significa que tengo el permiso de Lord Ferdinand. Dejadme entrar, milady. ¿Qué? ¿Qué? ¿Era él quien daba su permiso? Miré entre Ferdinand, que se había vuelto hacia su propia bestia, y Justus, que me insistía. No teniendo otra opción, abrí una puerta a Leslie. Fran, por favor, enséñale a abrocharse el cinturón de seguridad. Como desees. Una vez que el excitado Justus saltó a mi bestia, nos fuimos. Pero él estaba haciendo tantas preguntas sobre el interior que era honestamente un poco molesto. Respondí cortésmente a sus preguntas al principio, pero la advertencia de Ferdinand de que caeríamos del cielo empezaba a parecer cada vez más legítima.
Justus, me estás distrayendo. Por favor, guarda silencio. En ese caso, milady, esta es mi última pregunta, ¿con qué medios creaste una bestia alta como esta? No estoy segura de cómo responder a eso. Solo lo imaginé y luego lo hice. Es una lástima. Quería uno para mí, si es posible. Nuestro viaje a Hase no nos llevó mucho tiempo, y llegamos en un abrir y cerrar de ojos. Al aterrizar en la plaza, como habíamos hecho durante el Festival de la Cosecha, la gente se dispersó para hacernos un hueco. Pero a diferencia de antes, todos se arrodillaron una vez que dieron un paso atrás, y las breves miradas que capté de sus rostros no revelaron más que expresiones sombrías. Los niños parecían haber captado también la atmósfera pesada, ya que no estaban charlando entre ellos como de costumbre, sino que se aferraban a sus padres con ansiedad o se arrodillaban como los adultos. Apreté mis labios con fuerza ante la inminente sensación de temor. Estaba claro que todos entendían la situación. ¿Sería realmente posible terminar el asunto aquí con solo la muerte del alcalde? Miré a Ferdinand mientras caminaba un poco por delante de mí, pero no pude deducir sus intenciones. Hemos estado esperando desde que recibimos la carta de la compañía Gilberta, dijo Richt. Estaba arrodillado en el escenario, entre varios otros que probablemente eran los jefes de los pueblos agrícolas vecinos. Podía suponer que Richt había administrado la mansión de invierno en lugar del alcalde debido a su castigo, así que tenía sentido que fuera él quien nos saludara también. Honorable sumo obispa y sumo sacerdote, bienvenido a la ciudad de Hase, continuó Richt. Agradezco a Flutrane, la diosa del agua, por este encuentro desde el fondo de mi corazón. Volvimos a asentir levemente al recibir su cortés saludo para los nobles. Richt levantó la vista y, dada mi estatura, hicimos contacto visual directo. Sumo obispa, yo es decir, Hase. Tienes mis felicitaciones, Richt, pero como decía la carta, Hase debe ser castigado. No importa lo que le diga al archiduque, ese hecho no cambiará, dije. En ese momento, me volví hacia los plebeyos reunidos, sosteniendo una herramienta mágica que amplificaba la voz, muy parecida a la que se había usado durante el recital de Arspiel. Atención, gente de Hase. Atacar el monasterio ha sido considerado un acto de traición contra la familia del archiduque. He pedido a mi padre adoptivo que les perdone, pero el hecho es que se han cometido un crimen tan grave que incluso un noble sería castigado por ello. En este caso, el alcalde lideró el ataque con la ayuda de muchos ciudadanos. En circunstancias normales, la ciudad entera sería vista como una colmena de peligrosos rebeldes y posteriormente destruida en su totalidad. La multitud comenzó a agitarse. Escuché a algunos maldecir al alcalde, otros exclamaron que no tenían nada que ver con él, y otros se quejaron de que no era justo castigarlos también. Sin embargo, sé que Hase apoya a muchos granjeros que solo viven en pueblos agrícolas vecinos. Imagino que algunos de ustedes fueron chantajeados o engañados por el alcalde. Le rogué al archiduque que no destruyera toda la ciudad por los crímenes de unos pocos, y al final aceptó replantearse el castigo, anuncié. Escuché unos pocos murmullos de sorpresa, luego las pálidas expresiones de la multitud rápidamente comenzaron a dar paso a las sonrisas. Continué apresuradamente antes de que sus esperanzas crecieran demasiado. Se replanteó el castigo, pero eso es todo, Hase no escapará ileso. Su castigo será 10 años de aumento de impuestos, y ningún sacerdote será enviado aquí para la oración de primavera de este año. He salvado sus vidas, pero el castigo no es nada fácil. Perdonadme por ser incapaz de hacer más. Los aplausos se extendieron entre la multitud. Vi a algunas personas suspirando de alivio y a otras abrazándose alegremente. No envolvernos en algo que no hicimos es lo único que importa. Muchas gracias, sumo obispa, dijo Richt. Pero mientras la multitud se emocionaba, Ferdinand se adelantó con calma y me quitó la herramienta mágica que amplificaba la voz. Luego habló con su fría voz. Entréguenos a los traidores. Serán ejecutados. En un instante, el silencio cayó sobre la multitud. Era tan silencioso que parecía como si pudiera oír los sonidos de la gente tragando nerviosamente. Riz cerró los ojos con fuerza y luego asintió con la cabeza. Como desees.